Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para chismorrear sobre las parejas Mood, SIQ Superíndice 3 nicas del mundo del espectáculo y por supuesto, para analizar a fondo esas historias de amor que nos roban el aliento. Y hoy, amigos Moos, tenemos un plato fuerte. Vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que queramos o no, marcu Superíndice 3 un antes y un después copyright es en el corazu Superíndice 3N de muchos incluyu copyright Dome Amu. Pero no nos limitaremos a recordar su romance. Hoy vamos a desmenuzar, a diseccionar, a analizar con lupa CU Superíndice 3 mo Kerem Bürsin, con su encanto arrollador, consiguió Superíndice 3 enamorar a Hande Erçel en todos los idiomas. Su, abu copyright y soudo bien. No solo en turco, no solo en espau más menos sol en todos los idiomas del amor. Vamos a hablar de gestos, miradas, indirectas, y de todo aquello que hizo que Hande cayera rendida a sus pies. Asu que preparad vuestras palomitas, poneos CU Superíndice 3 modos, y sobre todo suscribiros al canal. Porque si os gustan estos salseos, este es vuestro sitio. Activad la campanita para no perderos ni un solo video, y ahora empecemos con la magia. Para entender CU Superíndice 3 mo Kerem logru Superíndice 3 semejante a Zau más menos a, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, concretamente, a los sets de grabación Superíndice 3N de Senu con diéresis al cap. Aquella serie que nos tuvo pegados a la pantalla semana tras semana, suspirando por el amor entre Eda y Serkan. Pero, ¿sabíais que la química que veíamos en pantalla era aún mu, ese intensa fuera de ella? Au es donde Kerem empezó Superíndice 3 a tejer su red de encanto. Y no era una simple red, era una telarau más menos a de seda tejida con hilos de atención Superíndice 3N, humor y una pizca de esa audacia que a todos nos fascina. Lo primero que debemos destacar de Kerem es su personalidad arrolladora. Es un hombre inteligente, divertido, con una energía contagiosa y un sentido del humor que desarma a cualquiera. Y no hablo solo de chistes ocurrentes, sino de una actitud ante la vida que irradia positividad y optimismo. Esa energía, esa capacidad de hacer reír a Hande, de aligerar la tensión Superíndice 3N en el trabajo y de convertir cada día en una aventura, fue sin duda el primer idioma en el que Kerem comenzó Superíndice 3 a hablarle al corazu Superíndice 3N de Hande. Porque, seamos honestos, ¿Q copyright N puede resistirse a alguien que te hace sonreír hasta que te duelen las mejillas? Kerem no solo contaba chistes, él creaba momentos de hilaridad pura. Hay vídeos detrás de cámaras que lo demuestran, donde vemos a Hande soltando carcajadas genuinas, contagiada por la alegría de Kerem. Era como si él fuera su propio sol personal, iluminando sus días y disipando cualquier nube de estrés. Ese humor, no lo olvidemos, es una herramienta poderosa de seducción Superíndice 3N, y Kerem la manejaba con maestría. Pero no todo fue risas y buen rollo. Kerem también copyright N demostró Superíndice 3 ser un gran compau más menos cero, un apoyo incondicional para Hande. En el mundo del espectáculo, la presión Superíndice 3N puede ser abrumadora, y Hande, como una de las actrices Mood populares de Turquía, no es ajena a ello. Kerem supo entender sus inseguridades, sus miedos, sus momentos de debilidad, y estuvo ahí para ofrecerle su hombro, para escucharla sin juzgarla, para recordarle lo talentosa y valiosa que es. Ese apoyo incondicional, esa capacidad de ser un refugio seguro en medio de la tormenta, es otro idioma universal del amor, un idioma que Hande sin duda comprendió Superíndice 3 a la perfección Superíndice 3N. Y no solo fue un apoyo emocional, también fue un apoyo profesional. Hay anécdotas de cómo Kerem la ayudaba con sus líneas, le daba consejos sobre actuación y la animaba a explorar nuevas facetas de su personaje. Era un verdadero compañero de equipo, siempre dispuesto a ayudarla a brillar aún más. Y ese tipo de conexión, esa camaradería, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Otro aspecto clave en la estrategia de Kerem fue su constante admiración Superíndice 3N por Hande. No solo la admiraba como actriz, sino también copyright N como persona. Siempre elogiaba su talento, su dedicación Superíndice 3N, su belleza, su bondad. Y lo hacía de una manera genuina, sincera, sin caer en halagos vacuos o superficiales. Le hacía saber lo orgulloso que estaba de ella, de sus logros, de su crecimiento profesional y personal. Esa admiración Superíndice 3N constante, esa validación Superíndice 3N de su valúa como persona, es un idioma que resuena profundamente en el corazu Superíndice 3N de cualquier mujer, y en el de Hande, por supuesto, no fue diferente.
Kerem no se limitaba a decir qué guapa estás, sino que iba más allá apreciando su inteligencia, su sensibilidad y su gran corazón. En entrevistas siempre destacaba sus cualidades, elogiando su ética de trabajo y su capacidad para conectar con el público. Y esa admiración sincera, esa forma de verla como un ser humano valioso y completo, fue crucial para que Ande se sintiera vista y apreciada. Y llegamos al terreno de las miradas, amigos Muos. Las miradas Irai, las miradas. Q Copyright N no se ha perdido alguna vez en la mirada de alguien especial, sintiendo que todo el universo se detiene por un instante. Kerem era un maestro en el arte de las miradas. Sus ojos hablaban por sí solos, transmitiendo admiración superíndice 3N, cariu más menos o deseo. Y lo acuan con tal intensidad que era imposible no sentirse conmovido. Esas miradas robadas en el set, esas sonrisas CU superíndice 3 cómplices, esos gestos tiernos, todo ello formaba parte de un lenguaje no verbal que ande entendo a la perfección superíndice 3N, un lenguaje que decua te veo, te valoro, te deseo. Y por supuesto estaba el contacto físico sutil, delicado, pero siempre presente. Un roce de manos, un abrazo CU lido, un beso en la mejilla. Pequeu más menos os gestos que sumaban puntos a favor de Kerem y que demostraban una gran atención superíndice 3N y cariu más menos o hacia Ande. Eran expertos en comunicación no verbal. Las cámaras capturaron miles de momentos donde sus miradas se cruzaban, creando una atmósfera de complicidad y deseo palpable. Sus ojos contaban historias que las palabras no podían expresar, y cada roce, cada abrazo, era una declaración de amor silenciosa. Pero ojo, no todo fue miel sobre hojuelas. También Copyright N hubo momentos de tensión superíndice 3N de desacuerdos, de malentendidos. Como en cualquier relación superíndice 3N, la suya también Copyright N tuvo sus altibajos. Pero lo importante es que Kerem siempre supo manejar esas situaciones con madurez y respeto. Nunca la avergonzó superíndice 3, nunca la humilló superíndice 3, nunca la hizo sentir menos. Siempre busco superíndice 3 el diálogo, la comprensión superíndice 3N, la reconciliación superíndice 3N. Esa capacidad de resolver conflictos de manera constructiva, de priorizar el bienestar de la relación superíndice 3N por encima del orgullo personal, es un idioma que habla de madurez emocional y de compromiso, un idioma que ande sin duda. Valoru superíndice 3 enormemente. En lugar de huir de los problemas o reaccionar impulsivamente, Kerem se enfrentaba a las dificultades con calma y empatía. Buscaba entender el punto de vista de Ande, expresar sus propios sentimientos de manera clara y respetuosa, y encontrar soluciones que beneficiaran a ambos. Esa habilidad para navegar por los momentos difíciles, para convertir los conflictos en oportunidades de crecimiento, es una señal de una relación saludable y madura. Y no podemos olvidar su faceta mu de ese romántica. Kerem no escatimó superíndice 3 en detalles para sorprender y enamorar a Ande. Desde cenas románticas a la luz de las velas hasta escapadas secretas a lugares paradisíacos. Regalos significativos, cartas llenas de sentimiento, gestos inesperados que demostraban que la conocía a la perfección superíndice 3N, y que pensaba constantemente en ella. Esa capacidad de mantener viva la llama del romance, de sorprender y emocionar a su pareja, es un idioma que nunca pasa de moda, un idioma que Ande, por supuesto, disfruto superíndice 3 al máximo. Kerem no solo era romántico, era creativo. Buscaba formas originales de sorprender a Ande, demostrándole que la conocía a fondo y que se preocupaba por sus gustos e intereses. Desde escapadas improvisadas a la playa hasta regalos personalizados que reflejaban su personalidad, Kerem se esforzaba por mantener viva la chispa del amor. Y esos detalles, esas pequeñas muestras de cariño, son las que realmente marcan la diferencia en una relación a largo plazo. Pero, y aquí viene la parte que a todos nos intriga, ¿qué pasó? Porque si todo parecía tan perfecto, la relación llegó a su fin. Esa es la pregunta del millón, y la verdad es que solo ellos conocen la respuesta completa. Pero basándonos en lo que hemos visto y en lo que se ha rumoreado, podemos intentar construir una teoría. La presión mediática sin duda jugó un papel importante. Estar constantemente en el ojo público con cada gesto y cada palabra analizados al milímetro puede ser abrumador para cualquier pareja. Además, sus apretadas agendas profesionales, con proyectos que los llevaban a viajar por todo el mundo, pudieron dificultar el mantener la conexión y la intimidad necesarias para que una relación florezca. Y por supuesto, no podemos descartar las diferencias personales.
A pesar de la gran química que existía entre ellos, es posible que a medida que la relación avanzaba, se dieran cuenta de que sus caminos no eran compatibles a largo plazo. Lo importante al final es recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, por mucho que lo deseemos. Y aunque la historia de amor entre Ande y Kerem haya llegado a su fin, el legado de su relación, la magia que compartieron en pantalla y fuera de ella, siempre permanecerá en el corazón de sus fans. En resumen, Kerem Bürsin enamoró superíndice 3 a Ande Erçel en todos los idiomas posibles, el del humor, el del apoyo, el de la admiración superíndice 3N, el de las miradas, el del contacto, el de la resolución superíndice 3N de conflictos y, por supuesto, el del romanticismo. Utilizo superíndice 3 un lenguaje universal del amor, un lenguaje que trasciende las barreras del idioma y que llega directamente al corazón superíndice 3N. Demostru superíndice 3 ser un hombre atento, cariu más menos oso, inteligente, divertido y sobre todo, profundamente enamorado. Y aunque su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, lo que vivieron juntos siempre quedará en el recuerdo de sus fans y en la historia de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Y quizás en algún momento ambos puedan encontrar la felicidad en nuevos caminos, llevando consigo las lecciones aprendidas y los buenos recuerdos de esta intensa y apasionada historia de amor. Y hasta aquí el video de hoy, corazones. Espero que hayáis disfrutado de este análisis exhaustivo sobre CEU superíndice 3 mo Kerem Bürsin conquistu superíndice 3 el corazón superíndice 3N de Ande Erçel. Recuerden que el amor es un lenguaje universal, un lenguaje que se habla con gestos, con miradas, con acciones y sobre todo con el corazón superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Me encantará saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright os pareció superíndice 3 esta pareja? ¿Creo copyright es que Kerem realmente estaba enamorado de Ande? ¿Pensáis que podrían volver en un futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y crear debate. Y recordad, el amor siempre es un tema apasionante. Y ahora no os olvido copyright de darle un buen me gusta al video si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habu copyright hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo video. Nos vemos en el superíndice 3 video corazones. Besitos.